Hola, hola, querida familia de A Corazón Abierto, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente momento. Gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión. Soy su amiga Alba Gaitán, quien les da la bienvenida. Espero que me acompañen en todo el programa y pues sin más, déjenme, le damos la bienvenida a la doctora María Ramírez Magallón, historiadora, administradora pública y politóloga con estudios en la Universidad de Colima, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en el Colegio de Michoacán. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, Alba. Aquí seguimos. Gracias por acompañarnos, gracias por la confianza. Sabemos que no es el mejor momento, sabemos que estás pasando por una situación un tanto muy difícil, diría yo, pero para las personas que no te conocemos, María, ¿de dónde eres originaria? Yo nací en una ranchería del municipio de Aquila, en el estado de Michoacán. El municipio de Aquila está en la costa y mi ranchería se llama La Naranja. Está ubicada en la parte alta, ya un poco montañosa. Es un caserío fundado a finales del siglo XIX por dos familias principalmente, los Verduzco y los Ramírez, y bueno, ahí nacimos. Wow, ¿cómo recuerdas a La Naranja? ¿Sí es el pueblito? La Naranja. Sí, ¿Cómo lo recuerdas cuando eras niña? bueno, pues cuando yo me refiero a la naranja, siempre digo la orange. Entonces, siempre digo la orange. Entonces, es un lugar muy bonito. Es un lugar que está entre Barranquillas, pero lo más bello de todo es que allí estaba mi casa con papá, con hermanos, con mamá, y nuestra casa queda abajo de las estrellas. En la noche son escandalosamente bellas las estrellas, y si observas con detenimiento y ahora con las aplicaciones para teléfonos, siempre aprecias a la jirafa y las constelaciones todas se alcanzan a ver, pero siempre el referente hacia el norte es la jirafa. Entonces están ahí esas estrellotas y no se siente lo mismo en cualquier otra parte del planeta. Eh, Mi núcleo familiar, como dije, son rancherías. Es un anexo de una comunidad indígena que es la de Aquila. Y en ese rancho vivía mi abuelo. Las casas están distribuidas de forma irregular, entonces nos comunicábamos por caminitos y así. Entonces, lo que yo recuerdo son tres caminitos. El primero que daba a la casa de mi abuelo, cruzando nuestro corral del ganado, y frente a mi abuelo estaba mi partera, a quien llamaba cariñosamente abuela. El segundo caminito era el de la escuela, y mis hermanos, como eran los mayores, ellos sí tenían primaria, entonces yo era la menor, entonces no había kinder para mí, pero me escapaba de mi casa toda greñuda y toda mugrosilla para ir a tomar las clases con mi hermano mayor, que era el jefe de los chiquillos, era muy respetado por todos. Y el último caminito nos conducía a la casa de nuestra tía Ia, así la llamábamos, a nuestra tía María, hermana de mi papá, de las hermanas mayores. Entonces, era el lugar a donde íbamos a jugar. Y a espaldas de nuestra casa quedaba al lado de la iglesia, una pequeña iglesia en donde no había una misa con sacerdote, o muy pocas veces con el sacerdote, sino que las misas las realizaba la comunidad con su diácono. Nosotros lo llamábamos el celebrador de la palabra. Y bueno, este celebrador de la palabra era mi papá, José Ramírez Verduzco. Ah, Y a espaldas de la iglesia y de nuestra casa estaba el camposanto. Entonces,
Cuando queríamos molestar a los ancestros, íbamos a asomarnos al panteón, íbamos a cortar fruta, porque hay fruta de toda. Te encuentras unas variedades diversas de pitayas. Te encuentras cabezos, anonos, guanábanas, limas, naranjas, cocos, de todo hay, pero la Wow. naturaleza es muy generosa con nosotros. Wow, o sea que aparte de ir a jugar, visitaban les quedaba todo cerca para visitar y de paso, o sea, podían disfrutar de los frutos que tenían alrededor. Ah, sí, y además los baños no eran en un sanitario, en un cuartito, sino en las barranquillas. Entonces había que ir a bañar a los chorros de agua, a las cascadas, como hay piedras muy grandes, entonces se hacen estanques de agua profundos y mientras los más chicos nadábamos allí o intentábamos nadar, los más grandes sacaban langostinos para la comida de la casa. Oh, langostinos, mira, y yo los vine a probar, ya era muy acá, cuando vine aquí a Estados Unidos, que me dijeron, mira, estos son los langostinos, y yo decía, están buenos, ¿eh? Allá para mi ranchito no había, allá había charares, pero langostinos no. Con nosotros hay una variedad similar al charal, que es el chihuilín. Ah, ok. Es como una especie de pececito larguito, Ajá, sin tanta vértebra. Ese es el chihuilín. Y bueno, adicional a los animalitos del agua, eh, cuando había que comer carne, siempre comíamos venado, comíamos tejón, comíamos jabalí, diferentes aves también. Y bueno, es creo el mejor lugar del mundo porque allí naces y allí están las raíces. sí, eso es verdad. Te encanta la historia, se ve que te apasiona, se ve luego en tu manera de hablar, de expresar cómo sientes un amor a lo que es tus raíces. María, ¿cómo te convertiste en Nicolaita? Bueno, la promesa de que íbamos a ser Nicolaitas era de nuestro papá. De Ok. niños no sabíamos, bueno, yo a los 4 años, que es cuando lo perdimos, no sabía qué era la universidad, sabía que iban a estudiar para licenciados, para ser licenciados, ese era mi referente. Papá decía que él nos iba a mandar a la universidad aunque tuviera que vender las suelas de sus guaraches. Nosotros usábamos guaraches pues del campo, de cuero, entonces Ajá, su promesa era enviarnos a estudiar. Mi papá tenía muchas salidas hacia Morelia, hacia Ciudad de México, hacia Colima, porque le tocó hacer las gestiones para la restitución de los bienes comunales de Aquila. Entonces, todos aquellos académicos que en su momento sumaron para que la comunidad de Aquila obtuviera la resolución presidencial restituyéndole las tierras, pues eran un referente también con el que nuestro papá nos mostraba ciertas puertas y ventanas. Y pues Morelia y la Nicolaita eran el referente principal. Yo estudié la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política, pero yo amaba la historia. Y mi abuelo materno siempre hablaba conmigo, yo era niña y le ayudaba a trabajar, íbamos a la milpa, eh, hacíamos el trabajo juntos también con el ganado y demás. Entonces, él me enseñaba siempre. Mi abuelo nació en el municipio de Chinicuila, pero se crió en Cualcomán. Y mi abuelo siempre me decía cuál era su nombre completo, los nombres completos de sus padres y de sus abuelos, y me pedía no olvidarlo.
Entonces, siempre los abuelos te cuentan la misma historia muchas veces hasta que te la Ajá, aprendes. Y sí. bueno, al final creo que parte de mi destino era estudiar esa profesión también. Se me viene a la mente que muchas veces cuando uno es niño dice, otra vez mi abuelito con esa historia. Y es que ya no la contó muchas veces, pero es algo que agradeces tanto cuando eres adulto y añora uno tanto esos momentos que cuando está en ese momento no los valora uno. Lo que, qué bonito recuerdo que te tienes que aprender los nombres, todo completo, y ahí está María aprendiéndose todo. Ah, sí, después te hacen examen, te agarran distraída y te preguntan, ¿cómo te dije que se llamaba mi papá? Y yo sí, ay, 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 ¿qué apodo le puse? ¿Qué apodo le puse? Somos muy buenos para los apodos. Entonces, mi bisabuelo se llamaba Pedro Magallón Galván, Pedrito, porque había dos hermanos Pedros, pero mi bisabuelo nació el día de San Pedro. Y bueno, yo recordaba pues que sí, era Magallón, era Pedrito, era el hermano chico, y Galván yo decía Gabán, los Gabanes, los Gabanes. Entonces iba haciendo mis estrategias para recordar a los ancestros. Ay, María, ¿qué sacrificios tuvieron que pasar junto con tu familia precisamente para lograr este sueño de tu padre, que era que ustedes fueran universitarios? Pues en principio a mi papá lo mataron en 1989, el 29 de abril. Yo tenía 4 años cumplidos. Eh, bueno, Aquila es tierra de conflicto y tierra de muchos intereses. Entonces mi papá trastocó intereses muy fuertes y le costó la vida. Luego de su asesinato, tuvimos que salir de nuestra comunidad, tuvimos que dejar nuestra casa, emigramos primero a un rancho vecino cerca de una tía que nos pudiera cuidar, mientras mamá hacía gestiones para que la entonces inaugurada Comisión Nacional de Derechos Humanos tuviera o abriera el expediente por nuestro padre. Y segundo, mi mamá salía por trabajo y también por la atención médica de nuestro hermano, que nació con hipoxia neonatal y además de la hipoxia desarrolló esquizofrenia muy jovencito. Wow. Es hoy cuando lo ves ya que eres adulta, mm, estoy notando que hablas con una pasión de cuando eras niña. Si no comentaras el tema de tu papá, o sea, y si nos quedáramos solamente con ese lado de que hablas de que tu infancia fue muy bonita, de cómo recuerdas tu pueblo, o sea, cualquiera pensaría que a María no le pasó una tragedia tan grande como el asesinato de su padre. Mm, te admiro de la manera en la que lo narras y en la que nos hablas de este tema. ¿Cuántos años tenías cuando esto pasó? 4 años Cuatro. y 4 meses. Sí. Wow. ¿Cómo cambió tu cosmovisión de cuando vivías en el campo a cuando llegaste a la ciudad? Bueno, pues después de ir a vivir a este rancho vecino, en Aquila, Michoacán también, fuimos a vivir con nuestros abuelos que ya habían emigrado en la década de 1970 al estado de Nayarit. Entonces, también soy nayarita por adopción. Soy occidente completo. Y bueno, fuimos a vivir a Nayarit cerca de los abuelos, llevamos lo que pudimos y bueno, nuestras vacas. Al nacer, nuestro padre nos iba asignando una becerrita hembra a cada niño, entonces nuestro trabajo era el hacerles pastura, el cuidar de tu animal, y si nacía un macho, entonces ese se alimentaba y se vendía para la manutención familiar, y todas las hembras se seguían reproduciendo. Entonces esa es una herencia de las abuelas de mi papá y era nuestro trabajo y la forma en la que nos ganábamos la vida. Y bueno,
para no hacerlo largo, yo creo que de pronto las personas como mi padre, cuando te siembran sueños y pese a que no están físicamente, siguen acompañándote, ¿no? Y siguen empujándote hacia esos sueños en los que ellos creen que es la vía para resolver muchas cosas y definitivamente sin educación formal todo se vuelve caótico. Y bueno, esa era mi parte del campo y la parte maravillosa en donde todas las ocurrencias que te pasan por la cabeza las haces realidad, te comes la mejor fruta, aunque esté en un árbol de 8 o 10 metros, eh, se te ocurre montar un becerro y ahí caes al piso todo terregoso, se te ocurre ir a cazar víboras de cascabel y allá vas, ¿no? No mides el peligro, Y ni te duelen pero las caídas de cuando te tumban los becerros, ¿verdad? no. Creo que todas las ocurrencias del mundo pasan por allí y andas así bien chamagoso, pero bien feliz y te gritas así como de cuadra a cuadra, no sé, 300, 400 metros y se arman los grupitos de los primos que andan haciendo dagas y eh, andas haciendo que las vacas bravas te den una corretiza y no sé, quienes son del rancho lo entenderán, ¿no? Sí, sí, es algo bien padre e inigualable, o sea, que no puedes encontrar en una ciudad, eso solamente se vive en los pequeños ranchos y, ay, qué hermoso, sí. Tenemos una pregunta por aquí antes de continuar, si me dejan verla nuevamente, por favor. Dice Gab Moreno, ¿qué otros conflictos tuvieron que enfrentar tras ese suceso y cómo te cambió? Bueno, pues la primera cuestión por la que tuvimos que dejar nuestra ranchería, La Naranja, fue por amenazas a mi madre, amenazas de quitarle a sus hijos, amenazas de irnos eliminando a los hijos de José Ramírez, y una mujer viuda que está fuera de su clan, no tiene otra forma más que reintegrarse con sus padres, ¿no? Lo más cerca posible. Nos tocó trabajar de todo. Siendo niños en el Valle de Banderas, es en Nayarit, nos tocó desde piscar chile, nos tocó trabajar de sol a sol para cosechar nuestro maíz, para sacar nuestro sustento y pues éramos unos niños, ¿no? Yo tenía 4, mi hermano mayor me lleva 8 años y somos 5 hermanos, entonces pues nos tocaba hacer todo el trabajo que usualmente hacen los padres y además nos tocaba atender la escuela, ¿no? Nos tocaba trabajar, nos tocaba hacer trabajo extra, a veces juntábamos fruta para que terceras personas la vendieran, entonces nos pagaban como 50 pesos de los viejos pesos por una cubetita de 4 litros de Nances, don Merced Ramírez, que se llamaba ese señor de Nayarit. Entonces, con la lluvia se descompone muy rápido la fruta, así que hay que juntar todo, lavarlo para que el señor la llevara a vender a los tianguis y pues con ese dinero sacábamos algo para comprar tus sandalias, comprar lo que requerías. Llegamos a la ciudad y pues empiezas con el típico bullying, ¿no? Que te empiezan a fregar porque eres ranchera, porque además eres huérfana, porque además eres pobre, porque además tienes todo en contra, ¿no? Pero bueno, no sé, algunas fuerzas de otra dimensión nos acompañaron y lejos de doblegarnos, o por lo menos hablo por mí, lejos de hacerme chiquita y de meter la cabeza en la tierra avergonzándome de quién soy,
era todo lo contrario. Les decía, sí, sí, muy ranchera y no sé hablar muy bien el español, pero te voy a ver a la salida y te voy a dar tu merecido para que pruebes los puños de una ranchera. Entonces, era pues la forma de defenderte en ese momento, cuando ahora que lo pienso y es también mi consejo para los jóvenes, ¿no? Que salimos del campo a la ciudad con todo en contra, que tenemos que trabajar mucho más que los que sí tienen un hogar que les sustenta. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos para mantenernos en el objetivo que es cursar la educación universitaria. Entonces, te llenas de trabajos y todo lo que ganas con tu trabajo es para la manutención, es para pagar tu escuela, para pagar tus transportes, cuando otros jovencitos lo tienen todo y piden más, ¿no? Y que nos hagan creer que valemos menos porque somos de campo, pues ahí sí es como que ¿por qué no? O sea, si es un honor tener al padre que tengo y a la madre que me parió, haber nacido bajo las estrellas donde nací, con mi abuela Jovita, con mis abuelos maternos y paternos que te cuentan todo su universo y que te enseñan esos valores, pero también toda la historia y toda la cultura que conlleva ser ellos mismos hombres de campo. Ya todo un respeto. María, cuando voy a regresar un poquito, cuando pasó lo de tu papá, tú tenías 4 años, ¿tú entendías lo que estaba pasando o hasta qué edad lo entendiste, lo asimilaste, o sea, la magnitud de la gravedad de lo que estaba pasando? De momento, yo creo que apenas vas entendiendo cosas, pero previo al asesinato de mi padre, que fue en abril del 89, en enero son las fiestas de la comunidad. La comunidad de Aquila tiene 2 fiestas. El 12 de enero, son las fiestas de la Virgen, y el 29 de septiembre, que es Miguel Arcángel. Entonces, Miguel es el patrono nuestro. Y son esos 2 momentos festivos con la algarabía a todo lo que da, con comida para todo el mundo y propios extraños, ¿no? Y el día 12 de enero de 1989, yo acababa de cumplir 3 años, y ese día llegó el ejército para llevarse a mi padre. Nuestra casa era muy pequeña, muy humilde, era una casa de adobe con puertas de madera. Entonces nuestro padre no había ido a la fiesta porque sabía el peligro que corría. Se había quedado adentro de nuestra casa, y quien salió a decirle al ejército que nuestro padre no estaba, que estaba en la fiesta, fue mi madre, pero mi madre conmigo en brazos y con un arma, pensando que si se metían a llevarse a nuestro padre, mi mamá iba a disparar para que él supiera. Y eso era porque aparentemente ellos sabían que si se lo llevaban ya no iba a regresar. Es como todo este conflicto que vas percibiendo en tu vida diaria, ¿no? De pronto te aleccionan como niños y te dicen que si ves tales señales o tales hombres o tales cosas, tienes que ir rápido a avisarle a papá para que se oculte o les saque la vuelta, ¿no? Entonces, no entiendes mucho, sabes que muchas de esas cosas son la política. Mi papá pertenecía a la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, que lideraban el abogado Nicolaita, también Efrén Capiz Villegas y su esposa Evita Castañeda Cortés. Entonces eran parte de este movimiento campesino independiente, pero también contestatario, que apoyaba al movimiento social de ese momento. Entonces, pues
es el entorno, es el padre. Perdonen acá los adolescentes. Es el entorno en el que pues nos tocó crecer. De pronto, cuando papá estaba siendo velado, yo no entendía por qué papá estaba de su piel tan oscuro. Mi papá era blanco, pero su piel estaba oscurecida y de pronto lo que ocurrió fue que Creo que se quedó sin señal o está teniendo un problema. Esperemos que ahorita se conecte nuevamente. Y está pasando por un momento muy difícil y pues está con su hija. Su hija es pequeña, entonces no cabe la posibilidad de que esté con otra persona por la situación que están pasando recientemente. Entonces, si escuchan un ruido es precisamente su hija. Entonces ya saben, con los chiquitines suele pasar que están a veces allá acompañándolo a uno, pero ya aquí la tenemos de regreso otra vez. Sí, perdón. No te Sí, preocupes, pues, es un programa en vivo y todo puede pasar. lo que les decía era que yo no entendía, yo tenía 4 años, yo no entendía qué hacía mi papi en una caja, si ese no era su color de piel, además, si recibió una bala en su corazón, pero piensas que está dormido, ¿no? Y nuestra travesura era ir a robar florecitas de Teresita de muchos colores para adornarle su cara. Entonces, solo es la inocencia de niños hasta que te das cuenta que lo vas a llevar a depositar y que no va a regresar. En ese momento, ¿sabías que algo había pasado con tu papá? Que ya no iba a estar. ¿Pero te dabas cuenta de la magnitud? No, creo que no. Lo único que recuerdo de ese momento era el aviso de nuestros primos mayores que llegaron de madrugada a nuestra casa y desde el patio le decían a mi mamá a gritos que habían matado a José. Entonces, lo único que recuerdas como niño es el impacto que tiene ese momento en tu madre y que lo único que hace es agarrar lo que tiene a la mano, agarrar a los niños, mandar quien le avise a nuestra tía, que es su hermana, que vive en el otro rancho, para que llegue al funeral, ¿no? Llegan los amigos, escuchas los discursos incendiarios, escuchas todo. De pronto no lo dimensionas hasta que vas creciendo y escuchando y armando como este rompecabezas, ¿no? Y es hasta la adolescencia, me parece, cuando yo vivía con mi abuelo y empecé a revisar o empezaba a revisar los escritos de mi papá, que no les entendía mucho, eran reflexiones desde el materialismo histórico y desde el materialismo dialéctico. Entonces, lo único que entendía es que el mundo estaba organizado de manera jerárquica, que era como una pirámide, que todos nosotros estábamos en la base de esa pirámide y que pensar en hacerle lo mismo o actuar con la ley del talión hacia los asesinos de tu padre te convertían en lo mismo y que definitivamente ese no era el sueño de mi papá. Ay, wow. Y es triste cómo las personas pueden terminar por pelear un derecho, por pelear el progreso del pueblo, por querer que los campesinos salgan adelante, por pelear sus derechos.
Muy lamentable. Tenemos comentarios que no quiero que se me vayan a pasar. Gracias, gracias a todos los que nos están acompañando. Leí algo sobre mi adaptación a la Sí, cosmovisión sobre vivir en la ciudad y creo ajá, que se liga a si fue fácil adaptarme siendo jovencita. Yo llegué a la ciudad con 11 años, me parece. Entonces yo llegué así todavía con mis vestidos zamponones de los que te das vueltas y se hace así explosivo, ¿no? Eh, Era un choque porque pues, esas eran mis ropas de gala, ¿no? Entonces, como mi ropa de gala es mal vista en la ciudad. Pero ahí empezaron las discrepancias con unas cuantas desgreñadas, se les quitó el ánimo de estarme molestando, porque además, pues llegas a la ciudad, pero no llegas a la mejor zona de la ciudad, ¿no? Llegas a la periferia y desde la periferia es de donde tienes que sobrevivir, tienes que trabajar. Yo trabajaba cuidando niños en ese momento, me pagaban como 15 pesos a la semana, ni para los chicles, ahora veo. Entonces, pero pues ya era dinero que te servía por lo menos para los dulces, ¿no? De la semana. Adaptarse creo que es un choque grande cuando tu casa en el campo es una o dos o tres manzanas de la ciudad. Entonces llegas a la ciudad así todo tan comprimido, tan asfixiante, pero además te mandan a las tortillas y tú dices, hey, momento, aquí me voy a perder, ¿para dónde le doy? ¿Cómo regreso? ¿No? Entonces, ajá. este choque y este mundo más veloz, todo es tan rápido, tan impersonal, cuando en el rancho pues todo está personalizado, ¿no? Doña Juanita, la de don Pedro, don no sé quién de no sé cuánto, te presentan de pronto los abuelos y te dicen, saluda, que es tu tía nieta del primo de mi tatarabuelo, Sí, ¿no? Entonces, todos son familia. sí, en la ciudad nada de eso existe, ¿no? Si acaso un conocido por ahí lejano que medio encuentras de vez en cuando, y pues es finalmente cómo se va cerrando el clan y que en ese momento tu núcleo es tu madre y tus hermanos, ¿no? Es ese choque con la ciudad, pero también entiendes que solamente la ciudad te permitirá construir ese sueño de tu padre. Me imagino que donde quiera que esté tu papá, ha de estar súper orgulloso diciendo, esa es mi hija, esa es mi muchacha, A mi así, padre. aguerrida, brava. Sí. Creo que de pronto aprendemos ciertas cosas de la sobrevivencia del campo y aún estando en la ciudad te ayudan, ¿no? A vivir, te ayudan a adaptarte y te facilitan también la vida. En nuestro rancho, por ejemplo, una regla es que cuando vas de visita y la persona de la casa está haciendo algo, tienes que acomedirte. Entonces, al acomedirte, pues ya estás platicando, estás conviviendo, si está limpiando frijol, maíz, lo que sea, tú trabajas y estás ahí en la sin hueso y le estás escuchando, estás dialogando y todo, pero estás trabajando sin interrumpir a esa persona. Y cuando esa persona pasa a comer o lo que sea, con tu trabajo tú ya te ganaste el taco que te va a ofrecer, ¿no? Entonces, Ujú. para nosotros el ofrecer de nuestra comida es algo simbólico, pero de mucho respeto. No ofrecer tu comida es así de, me caes del nabo, ¿no? Para decirlo bonito. Dice Beatriz Gaitán, un gusto escucharte, ya sabes que te admiro y que siempre aprendo de ti. Me gustaría preguntarte, ¿qué significa ser Nicolaita? Bueno, esto lo aprendí después de haber pasado por la universidad y es que haber sido universitaria y ser Nicolaita es el sueño de mi papá.
O sea, es decirle a mi padre, papi, aquí tienes el sellito. Fui a la escuela que tú querías, no fui abogada, pero fui historiadora. ¿No? Entonces, la michoacana creo que tiene muchas virtudes y entre tantas virtudes está el compromiso de muchos de sus académicos. Quizás habrá unos que no, que solo están por tener un empleo, pero a quienes he tratado y quienes tuvieron la paciencia para permitirle a una ranchera como yo desarrollarse profesionalmente allí mientras hice la maestría, han sido grandes, grandes personas y que además, mi asesor de tesis, el doctor Martín Pérez Acevedo, fue esa persona paciente, pero me encontré con que el doctor Gerardo Sánchez Díaz había conocido a mi padre y que además era de Cualcomán, y cuando me pregunta, ¿qué andas haciendo acá, muchacha? Le digo, no, ¿qué anda haciendo usted acá si usted tiene más años fuera de su pueblo, ¿no? Y así, ¿no? Ya las irreverencias. Wow. Aquí tenemos otra pregunta. Dice que ¿qué conocimientos le han dejado los cuadernos que su padre le dejó para ponerlos en práctica en esta lucha que usted hace? Mi papi comenzó a politizarse a través de la teología de la liberación. Por tanto, estamos hablando de una generación de hombres y mujeres que pensaban en construir el reino de los cielos aquí en la tierra. No querían promesas de una vida digna después de morir. Querían una vida digna aquí y ahora. Ese es mi padre. Y el materialismo histórico y el materialismo dialéctico como herramientas de reflexión y de análisis del presente, definitivamente las terminas estudiando ya después como universitaria, ¿no? Y allí lo que entiendes es cómo funciona este mundo, cómo funciona esa pirámide que yo imaginaba a los 10, 11 años, ¿no? En su momento, nuestro padre buscaba hacer ciertas mejoras, promover educación en los ranchos, presionar para que pusieran por fin un bachillerato, buscar el acceso de los jóvenes de la costa a un mejor futuro, pero a través de la educación, porque el trabajo en el campo, sabrán ustedes que es pesadísimo, mal pagado, y cuando el clima lo quiere tienes buena cosecha y cuando no, te toca endeudarte. Correcto. Yo he decidido irme más por la academia en el sentido de que si yo no hablo de mi padre, si yo no documento de forma académica, formal y técnica también la historia de nuestras comunidades, de estos sujetos que hacen y viven la historia, que tienen convicciones como mi padre y muchos hombres más de la costa, nadie los va a reivindicar, y quienes hablen de ellos van a referirse, oh sí, los campesinos, ¿no? Ay, esos revoltosos, sí. Y a mí misma me cuestionan si la hija de un campesino puede ser objetiva al momento de hablar de los hombres y mujeres de campo. Sin embargo, creo que existen muchos otros problemas en el mundo como para querer desacreditar el que de manera científica tú quieras poner esos nombres en la historia, ¿no? Para mí, hablar de ellos y que mi profesión sea hablar de ellos es como caminar en los jardines y en esos campos bellos llenos de flores y mariposas y bichitos y toda esa cosa, y cada nombre que yo menciono, cada nombre que yo reivindico en el presente y que hace décadas o siglos nadie mencionaba, es como poner a volar
una mariposa, ¿no? Y me conecto y hago los árboles genealógicos de todo el mundo y estoy saludando a los ancestros y les digo buenos días, buenas tardes, y si sé cuál música escuchaban o por su región o por los movimientos sociales o políticos a los que pertenecían, les pongo música y me divierto y estoy ahí con ellos y es como trabajar procrastinando. Eso es mi profesión. Me encanta la manera que hablas, la manera de honrar, de honrar la cultura, de honrar, como dices, los ancestros. Qué padre. Dice, ¿cómo fue cómo fue que logró tener la carrera universitaria que su padre quería que lograra? Bueno, pues no fue fácil. Incluso desde la preparatoria había que estudiar sí o sí. A veces nos tocaba trabajar. Mi hermana es enfermera, entonces hacía guardias en la Cruz Roja, mal pagadas obviamente, pero era lo que nos daba el sustento. Y nos quedábamos a cargo de nuestro hermano que tiene esquizofrenia. A veces tenía crisis y había que hacer frente a eso con 17, 18 años, ¿no? Sin embargo, dejar la universidad no era opción. Había ocasiones en las que tenía que llegar caminando al bachillerato o a la propia universidad sin desayunar, sin comer, sin dinero para los camiones, regresar con el sol de Colima en la cabeza, a casa, a una casa en donde no hay comida tampoco, ¿no? A veces te cortan la electricidad porque no la has pagado, no tienes para pagar el garrafón de agua, no tienes para pagar la comida, pero mi hermana y yo decíamos, nos abrazábamos riendo y decíamos, el dinero no es nuestro problema. Entonces ya íbamos después de 3 días sin una comida digna, íbamos con el señor de la tiendita a pedirle fiado para hacer una comida del día y en cuanto teníamos dinero, pues ya íbamos a pagar. En vacaciones había que trabajar, a veces yo iba a meserear a la playa, a una ramada con una tía, una prima de mi mamá. Eh, por favor, cuando vayan a la playa dejen propinas porque es el trabajo más cansado del mundo y de pronto te piden una cosa, la llevas y llegas y ya te piden el granito de sal y no sé qué y no sé qué y es así como, y son los peores clientes los que no dejan propina. No dejan propina, sí, eso es verdad, completamente de acuerdo. Pues bueno, con eso pagábamos, o yo pagaba mi inscripción al bachillerato o a la universidad y nos ha tocado, bueno, yo era inquieta, entonces con lo que yo ganaba de mi trabajo, pagaba algún curso, primero pagaba computación, después mi hermano, que es el mayor, emigró a Estados Unidos y él me enviaba remesas, gracias al cielo, a su trabajo y también a aquel gran país, que gracias a lo que mi hermano producía allá, ya tenía dinero para mi camión, para mi comida y para mi educación. Así que me tocaba... ¿A me ustedes tocaba no les ayudó? ¿A ustedes mi, no los ayudó la familia? O sea, que recibieran apoyo por tíos o no sé, alguien. A nosotros nos ayudaron los sacerdotes, amigos de nuestro padre. Nuestros familiares de Aquila, que es la familia paterna, creo que estaban igual de empobrecidos que nosotros. Y quizás también la distancia que había con todos ellos impedía que hubiera cierta relación cercana, ¿no? Lo mismo con los familiares de mi mamá, que de pronto hay como también cierto celo. En un momento. Sí, mi amor, en un momentito voy. Ahí voy, dame 2 minutos. Que hay cierto celo porque tengas que deshacerte de tus tierras, de tu ganado, de todo, para ir a educar a tus hijos a la ciudad
y está esa crítica de, ¿y a tus hijas para qué? ¿No? Si se van a casar, si no van a necesitar la educación, es como una locura, una mala decisión deshacerte de todo para recomenzar en la ciudad. Ujú. Llega María a la ciudad después de una vida de sacrificios con su familia, conoce el amor, llega el amor, se casa, tiene una hermosa hija y después de creer que toda esta vida de dolor, de sacrificio quedó atrás, nuevamente, nuevamente te enfrentas a otra prueba muy, muy difícil. Yo sé que el tema es muy doloroso, em, pero para muchas personas están pasando por la misma situación o similar a la tuya. Por favor, platícanos acerca de la ausencia física de tu esposo en este momento. Sí, pues en este momento, pasado mañana, 15 de octubre, mi esposo cumple 9 meses de haber sido víctima de desaparición forzada. Yo casé con un gran hombre, es un abogado litigante, Ricardo Arturo Lagunes Gasca. Es una persona apasionada de lo que hace, es defensor de derechos humanos, representa a un grupo de sobrevivientes de la masacre de Acteal en Chiapas, a otras familias de la masacre de Viejo Velasco en Chiapas, a diversas familias en el istmo de Tehuantepec, diversas familias en otros estados y casos de defensa de derechos humanos. Y en 2019 asumió la defensa de la comunidad indígena de Aquila, mi comunidad natal. En nuestra comunidad operan diversas, bueno, una mina, pero hay muchos intereses de por medio. Quienes conocen nuestra región saben que es una región peleada por muchas razones. Sin embargo, mi esposo se ha dedicado únicamente a los litigios por la cuestión agraria, en donde un grupo minoritario le está disputando a la asamblea comunal el comisariado. Y de allí se desprenden estos conflictos, y es que el comisariado es estratégico porque es quien va a negociar y a recibir dinero de las negociaciones que haga con la empresa minera que opera en la región. En este trabajo estaba mi esposo desde 2019 hasta el 15 de enero, que fue a una asamblea comunal Aquila. Salieron él y el profesor Antonio Díaz Valencia, un señor muy querido de nuestra familia porque era amigo de sueños y bohemias de mi padre y de sus hermanos. Entonces sabrán que los costeños y serranos somos fandangueros, ¿no? La fiesta la traes adentro, y el mariachi, las arpas y los violines, y de pronto los vagos hacen que los mariachis se queden sin voz, y hay fiesta porque hay fiesta, ¿no? El zapateado está lo que da. Y pues bueno, ese es Toñito, nuestro amigo, amigo de mi padre, el primer profesor de nuestra comunidad, el primer profesionista de nuestra comunidad. Él es, creo que es supervisor de la zona escolar de Villamadero, y bueno, él era el representante común del grupo mayoritario al que representaba mi esposo, y en ese momento tanto Toñito como Ricardo estaban dando informes a los comuneros sobre las gestiones que estaban llevando a cabo, tanto con el delegado de la Secretaría de Gobernación de Michoacán, el Tribunal Agrario y la propia empresa minera, para que liberara unos recursos comunales que estaban
en el Tribunal Agrario y estos recursos fueran redistribuidos de forma equitativa entre todos los comuneros. Y bueno, a su regreso a Colima fueron interceptados, no sabemos si en Coahuayana o hasta Cerro de Ortega en el municipio de Tecomán, Colima. Sin embargo, su camioneta fue encontrada en Cerro de Ortega y de ellos no hemos tenido noticias todavía. Son 9 meses de muchas dificultades, de muchas pruebas, de mucho pedirle al cielo que terminen estas violencias, no solo para nosotros, sino absolutamente para todos los implicados, ¿no? De pronto, como una nativa de la tierra que soy, lo que más deseo es la paz para todos, ¿no? Que el día que mi hija tenga que ver a los ojos a alguien, lo vea con la frente en alto de saber que su padre ha hecho lo correcto, que su madre ha hecho lo correcto, que sus abuelos son personas honorables y que el trato que le vamos a dar a cada una de las personas, culpables o no, y a sus descendientes será siempre de respeto, por principios y por dignidad propia y de los otros, ¿no? Es más o menos lo que nos ha tocado vivir estos 9 meses. No has sabido absolutamente nada de él. ¿Cómo manejas esto con tu hija? Al principio, cuando yo empecé a denunciar las cosas, empecé a recibir mensajes, pero eran más mensajes de extorsión, en donde me decían, no cuelgues a la llamada, te lo vamos a entregar en cuanto llegues al punto donde te vamos a indicar, y seguía las instrucciones, y cuando llegaba a ese punto, lo único que me pedían era hacer transferencias a números bancarios que operaban terceras personas desde fuera del estado de Colima. En ese momento, lo único que me toca como persona es buscar la seguridad de nuestra hija y con ella hablarlo de la forma más amena posible, que no hay una forma amena, pues, pero sin romperle su corazón, sin romperle sus sueños, es solo mantener la esperanza y decir que papá está en problemas, que unas personas se lo llevaron porque papá es un abogado y que papá sabe mucho, tiene muchos conocimientos, es un excelente abogado y bueno, que esas personas necesitan a un abogado excelente como su padre. Y es mantener viva la esperanza cada día de que ellos regresen porque no deben nada a nadie y cualquier cosa, cualquier trabajo que ellos realizaron, lo informaron siempre a la asamblea, fueron derechos, fueron honestos y solamente hicieron lo correcto. Para las personas que están pasando por una situación similar, María, tú como persona que está viviendo en este momento esto terrible, ¿qué les dirías? Te lo pregunto porque tú siempre has dicho, vamos a convertir el dolor en amor. Sí, este es No es fácil, no es fácil. Yo estaría enojada con la vida, estaría enojada con todos, no sabría manejarlo, o sea, y ni siquiera me lo puedo imaginar. Para una persona que no ha sufrido esto, pienso que ni siquiera tenemos las palabras para decir un consejo o para decir palabras a otra persona ahora sí que ni siquiera un échale ganas, porque ahí no cabría. Entonces, tus palabras, María, ¿qué serían? Transformar el dolor en amor es una frase
que nos transmite una profesora, Brigitte Champetier. Es una filóloga francesa que nació en Marruecos y perdió a sus padres siendo niña en la guerra civil marroquí. Eran franceses, había que aniquilar al francés en ese momento, y ella creció en Francia con sus familiares, con un hermano en cada familia, ¿no? Esta profesora ahora nos enseña justamente a entender que las personas que hieren son personas heridas y que nuestra tarea que tenemos es no llenarnos el alma de basura, no llenarnos el alma de rencor, de dolor, de todas estas emociones que solamente nos enferman, sino la enseñanza es ponernos en manos de algo más grande, que finalmente es el que nos tiene un propósito aquí en la tierra. El dolor es diferente al sufrimiento y nos duele un chingo, perdón, pero te duelen las entrañas, las sensaciones de una implosión, o sea, quieres explotar hacia adentro en estos momentos de incertidumbre. Y en este caso, si yo amo tanto a mi padre, si amo tanto mi tierra, si amo tanto a mis ancestros, es decir, vatos, o sea, los que hicieron esto no se dan cuenta y no dimensionan lo que están haciendo, porque Toñito y mi esposo Ricardo solamente estaban sembrando una semilla nueva y de esperanza en nuestra tierra y para todos, ¿no? Si mi esposo hubiese sido un hombre corrupto, y quiero referirme a él siempre en presente, porque yo no lo hago muerto, sino hasta el día en que yo lo tenga enfrente. Y bueno, para todas las personas que tienen un familiar desaparecido, solamente puedo decirles que entiendo su dolor. En este caso, de niña, yo sabía en dónde estaba mi papá, y cuando yo me sentía con necesidad de él, yo sabía a dónde ir. Pero en este caso, ¿a dónde vas? ¿A dónde lo buscas si el territorio es tan grande, es tan accidentado? No sabes si está en Michoacán, no sabes si está en Colima, si está en Jalisco, si lo movieron. La incertidumbre te invade porque estas cosas no pueden ocurrir sin las estructuras de poder suficientemente grandes para enfrentar al Estado mexicano en toda la amplitud de la palabra, y también para corromperlo. De pronto hay madres que buscan a sus hijos y ellas son de pronto las que nos dan más ánimos, ¿no? Ellas son las que dicen, mi hijo vive hasta que yo no demuestre o no lo encuentre, ¿no? Y en este caso es esa esperanza, y es también la terquedad de todas ellas de ir recuperando a cada ser humano e irlo dignificando, decir, bueno, habrá quienes tienen motivos para hacer tales o cuales cosas, pero nosotros estamos fuera del conflicto y lo único que deseamos es dignificar a cada persona caída, ¿no? Qué triste, y es un tema que te hace un nudo en la garganta, y no puedes entender tanto dolor de tantas personas, y desgraciadamente es un tema en todo México. No hay un solo lugar donde no se escuche esto, y qué impotencia no poder hacer nada, no poder ayudar y no poder tener palabras
para poder confortar un poco tanto dolor. Tenemos un comentario de Beatriz, ¿me lo dejas mirar, por favor? Dice aquí, ¿nos podrías compartir cómo le haces para ser madre, proveedora, investigadora y activista? No sé cómo le hago. Cada día solo despierto, me levanto, me encomiendo, pido que lo más grande tome el control de mi vida, visto a mi hija, seguimos la rutina, a llevarla a su espacio seguro, a ir a trabajar. A veces la mente no te da, a veces quisieras llorar, quisieras quedarte en tu casa hasta que salgan todas las lágrimas que han sido contenidas, pero no puedes. Tienes que seguir trabajando, tienes que seguir cumpliendo con los compromisos, porque son esos los que te dan de comer, los que llevan el sustento a tu casa, porque no tengo fortunas, ¿no? Mi esposo no tiene fortunas, entonces no queda otra más que salir a trabajar, hacer lo que me toca para la búsqueda, hacer lo que me toca también para dignificar el nombre de mi esposo, para reivindicar lo que es justo en nuestra tierra y también para de pronto comprender que estas personas que hicieron lo que hicieron a mi esposo y a Toñito es porque están heridas y basta preguntar quiénes son las personas a las que acusan de haber hecho estas cosas y te das cuenta que son personas a las que les han asesinado a 1, 2, 3, hasta 4 hermanos, a su padre. Hay una historia de conflicto transgeneracional en nuestra tierra donde todo se resuelve a balas, ¿no? Todos son fregadazos, todo es la ley del más fuerte. Y en este caso, Ricardo y Toñito, pues no eran hombres o no son hombres de conflicto en ese sentido, sino en lo que dice la ley. Y la ley ampara una asamblea comunal y sencillamente estuvieron pugnando casi 4 años porque el Estado de Derecho fuera el que estuviera rigiendo la vida en Aquila. Y parece que la corrupción fue más poderosa y aunque tuvieran la razón y aunque demostraran una y otra vez que tenían la razón, las sentencias no llegaron a tiempo. Wow. Te admiro y por aquí miré un mensaje de Ulises Serrano, si lo puedes pasar por favor, porque creo que él tiene unas palabras para ti. A ver si lo encuentras. Toda mi admiración y mi respeto a una valiente mujer, admirable tu lucha. Muchas gracias. No nos queda otra opción. Somos padres, somos seres humanos y hasta el día en que me toque partir voy a reivindicar el derecho a una vida mejor para todos los niños de nuestra tierra, al acceso a derechos plenos para todos, como una forma de transformar estas violencias en formas de vida más armoniosas. ¿Me puedes poner el último mensaje, por favor? Dice Randy Sixtos, dice, eres una gran mujer con muchas experiencias y muy valiente. Es muy agradable poder escucharte y que nos hables acerca de tus conocimientos e investigaciones. Muchas gracias. Al final, pensar
en los ancestros y pensar en el trabajo, como antes lo comentaba, es como ir a tu lugar seguro, al lugar de amor sano, al lugar de plenitud, porque finalmente todos los ancestros ya trascendieron, pero en nuestro ADN están todos ellos comprimidos y hacen una versión media extraña que somos nosotros. Entonces, tener la dicha, que es en mi caso, de poder hablar de ellos, de decir con nombre y apellido y fecha y lugar de nacimiento quiénes son las personas y qué hicieron, es un gran privilegio. Elegir una profesión por el amor a lo que haces es un enorme privilegio. Algo maravilloso y lo repito, como lo dije antes, cuando alguien ama lo que hace, se le nota y se ve que a ti te apasiona este tema y es un placer escucharte, cómo hablas de todas las raíces de nuestros ancestros, de cómo era la vida en el campo y podernos transmitir esa sonrisa tan hermosa que tienes. Y yo puedo decir que esta noche yo he aprendido mucho de ti y que no es fácil, pero vamos a convertir el dolor en amor y siempre pongamos una sonrisa. Para ti, ¿por qué es importante la educación? La educación creo que nos abre ventanas al mundo. Eh, Esa es una frase que la dice mucho el doctor Carlos Marichal, es un historiador del Colegio de México, y cuando él se refiere a los archivos históricos, se refiere como ventanas al mundo. Y cuando sales de tu comunidad, sales de tu ciudad, sales de tu zona de confort y aprendes que hay muchas otras personas, muchas otras formas de pensar y aprendes a respetarlas, pero también aprendes no a tolerarlas, sino a respetarlas en el sentido pleno de decir, te reconozco. Tú, Alba, vienes de tal pueblo, con tales tradiciones, con tal cultura, con tales ancestros, etcétera, etcétera. Y yo, María de Jesús, soy esta. Y no te quiero cambiar absolutamente nada y no me vas a cambiar absolutamente nada, pero te veo, te respeto, honro tu vida, ¿no? Y para los niños salir de estos círculos de desgracias, violencias, necesidades, derechos que dice una cosa la Constitución, pero la práctica es otra, educarlos y que empiecen a tener una vida digna sin todo ese trabajalal que se tiene que hacer en el campo y que digas, qué maravilla, ¿no? O sea, me gano la vida haciendo cosas fantásticas. Si vas a la costa, te encuentras a los mejores voleibolistas, te encuentras gente obstinada, gente fregona. Y cuando piensas y dices, ay, estos vagos serían los mejores generales del mundo, ¿no? Porque son necios y son arraigados, ¿no? Entonces te encuentras otros y dices, estos con un poco de tecnología harían maravillas. Y en medio de los cerros y de la nada, te encuentras unas cosas maravillosas. Hay otros muchachos que en sus desmontes van juntando flechitas y piezas arqueológicas y tienen todo su deseo de llevar todas estas muestras a los museos michoacanos, porque vas a los museos y nada más tienen algodón, cacao, sal y unas cuantas chunches de los costeros, cuando somos mucho más que eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que con educación, con acceso a derechos plenos, la vida podría ser maravillosa para todos. Las abuelas no tendrían que morir en parto.
todas esas tragedias que venimos arrastrando de siglos terminarían, ¿no? Y te lo dice alguien cuya abuela murió en labor de parto, cuya bisabuela murió en labor de parto. Lo que más deseo para las mujeres de mi tierra son hospitales dignos en donde se evite la muerte materno-infantil. O sea, son cosas tan puntuales y tan sencillas en donde dices, es que necesitamos transformar esta región, pero con cosas positivas y buenas. Eso es cierto. Gracias María por tu gran trabajo, admirable, una mujer guerrera, una mujer que inspira, una mujer que va dejando huella, al igual que tu familia también, que nunca dejó de pelear y dijo, y como en este caso tu padre, yo pasé, pero aquí vienen mis hijos, dejando huella también. Te admiro, te respeto, te mando un abrazote bien grande y esperando que tu esposo y Toñito pronto regresen. Dicen que la esperanza es lo último que muere y esperemos que regresen con bien y que sigan en esta lucha. Dios quiera que así sea y yo a todos les encargo las oraciones para ellos, cada quien según su credo, porque las necesitamos, ellos las necesitan, sus dolientes las necesitamos, pero también nuestra tierra lo necesita. Es lo que quiero decir y bueno, como familiares estamos promoviendo el rescate humanitario, tanto de Toñito como de Ricardo. Este rescate humanitario significa que las personas que tengan información de manera segura, de manera anónima y con personas que no van a judicializar esta información, nos las hagan llegar, porque los hombres como Ricardo y como Toñito no merecen este destino. Ellos merecen que sus vidas sean dignificadas, que sus nombres sean limpiados. Y cualquier información que se tenga, buscaremos los canales que sean seguros para todos, para que expertos en negociaciones de rescate de rehenes en el Medio Oriente puedan ser los interlocutores para que tanto las familias como todos ellos quedemos al margen. ¿Hay algún número de teléfono a donde puedan comunicarse si alguien tiene información? De momento, los únicos números telefónicos que tenemos para la cuestión del caso son los de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, una de las abogadas, que es la internacional que lleva nuestro caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la ONU y en otras instancias internacionales, es quien puede proporcionar los números de los centros que han trabajado con intercambio de rehenes en el Medio Oriente y son las personas seguras para la interlocución y son personas especializadas en este tipo de casos. Ok, pues amigos, compartan el video, ojalá y alguien pueda ayudarnos. Por seguridad, pues ya ustedes saben que no se puede dar un teléfono privado, no se puede dar más información porque todo está en manos de las personas indicadas. Entonces, si alguien sabe algo, comuníquense por favor con las personas que está diciendo María y por favor ayúdenos a que este mensaje llegue a quien tenga que llegar y ojalá podamos llegar a esos corazones de que no se vale lo que están haciendo y no se vale que personas buenas estén pasando por tanto sufrimiento y
Deseamos de todo corazón y oremos para que papá regrese a casa, para que estas personas regresen a su hogar. María, muchas gracias por compartirnos el tiempo, se nos ha terminado. Gracias por hablarnos de este tema tan doloroso y si en algo podemos ayudar, pues ya sabes, aquí estamos, aquí a corazón abierto, tiene las puertas abiertas. Te deseamos, ¿qué te deseamos? Que sigas con esa labor tan grande, tan humanitaria, tan llena de vida y que sigas con esa sonrisa que amo verte. Tú sonríes, lloras con lágrimas en tus ojos, pero esa sonrisa sigue en tu rostro. Sigue así, María. Esas son las personas que llevan esperanzas a muchos lugares. Enséñanos a transformar el dolor en amor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Alba. Gracias a tu equipo. Y bueno, yo estoy a la orden siempre. Bueno, querida familia, nos despedimos. Gracias por acompañarnos una transmisión más. Gracias por sus preguntas. Desgraciadamente no pudimos contestarlas todas, pero gracias por acompañarnos y lo esperamos en la siguiente transmisión. Y ya saben, vamos a convertir el dolor en amor y nunca dejen de sonreír. Muchas gracias.